Damos gracias al Señor que tenemos el privilegio de poder leer su palabra, de aprender de ella, de ponerla por obra. Así que damos inicio a este miércoles, a este espacio. Para comenzar, quiero contarles de una anécdota de mi vida cuando yo era pequeña. Estaba bien chiquita, yo acompañaba a mi mamá al mercado a hacer las compras de la provisión de la semana. Pues yo no sé cómo, en un instante, la perdí de vista. Y la cabeza me empezó a dar vueltas. Yo era una niña como de 8 años y a pensar, ¿qué hago? Ahora, ¿cómo me comunico? Yo veía alrededor y había mucha confusión porque estaban los vendedores, la gente comprando. Ustedes saben cómo es ese ambiente, ¿verdad? Hay mucho ruido y yo no podía ver a mi mamá por ningún lado. Y mi cabeza me decía, ok, bueno, entonces ya te perdiste. Y aquí la solución es regresar a uno de los puestos donde mi mamá compraba la comida y pedir prestado el teléfono y esperar a que mi mamá llegara a la casa y avisarle que yo ahí estaba. Era mi mente de niña, ¿verdad? Lo que estaba totalmente buscando como una salida, porque me veía ahí en medio de tanta confusión que no sabía qué hacer. En eso me voy regresando cuando del otro lado de la historia estaba mi mamá. Ella dice que ella se fijó de que yo como que me desconcentré y no la veía y empezó a llamarme, pero no, yo no la escuchaba. Y me miró la cara, ¿verdad? Pálida. Y cuando yo regresé al puesto y ella me fue a buscar, ya me llevó ya nos vinimos y toda la casa, me di cuenta de que realmente ella no me había olvidado, ¿verdad? Y nunca se iba a ir de ahí sin mí. Pero yo no, como no la veía, no sabía qué iba a pasar y si ella no me encontraba, ¿verdad? Si ella se regresaba, ya no me iba a encontrar. Entonces, todo eso me causó mucho miedo en el instante, pero pues gracias al Señor al final todo salió bien, nos encontramos, ella me recogió, ya nos vinimos a la casa, como le digo. Entonces, en ese tiempo de confusión que precisamente quiero compartir con ustedes, ahorita mi pantalla, para que veamos estos conceptos. Hoy le voy a llamar a esta enseñanza Venciendo la confusión. Bueno, se me vino un poquito más adelante, pero quizá. Venciendo la confusión. La confusión es falta de orden o claridad cuando hay muchas personas o cosas juntas. También es un error o equivocación causados por entender, utilizar, tomar una cosa por otra. Entonces vemos ahí que cuando estamos en ese tiempo de no saber, de tener miedo, de estar confundidos, puede que la persona que nos ama, como en el caso que les comentaba anteriormente, está queriendo llamar nuestra atención, pero hay tanto ruido y tantas voces alrededor que simplemente no podemos sintonizar donde ella está. Aunque ella está hablando, no lo podemos escuchar. Y se causa todas esas sensaciones, como vimos, de desorden, de confusión. Aquí tengo una imagen que es bien elocuente en cuanto a esto, que nos muestra eso. ¿Cómo es estar confundidos? Está esta joven en medio de mucha gente. Ella no sabe cómo avanzar, sino que está detenida, está totalmente paralizada y ya no sabe qué hacer. Así que esto de la confusión es algo terrible. Es algo con lo que no es bueno estar mucho tiempo en ese lugar, sino que poder salir de ahí. Así que vamos a ver, Dios sabe que esto es así y por eso se han fijado cómo en las enseñanzas que hemos venido viendo en los miércoles,
ha sido en la insistencia de poner atención a lo que la Biblia nos enseña. Iris nos decía la vez pasada, mira lo que oyes. Bien interesante, ¿verdad? De poner esa atención. Y precisamente porque el Señor sabe cuán importante es que nosotros no caigamos en esa trampa de la confusión y podamos escuchar la voz de Él, ¿verdad? Ponerla en práctica para que cuando vengan estas situaciones, como me pasó a mí, o sea, fue un momento, un instante, yo la perdí de vista a mi mamá. Y en ese instante, cosas así nos pueden pasar en la vida. Y ya el Señor nos ha ido preparando para que podamos salir rápido de ese lugar, ¿verdad? Vivimos en un mundo contaminado por el pecado y además tenemos un adversario que va a utilizar la confusión para hacernos daño. Y para eso vamos a ver una historia de la palabra en esta tarde. Y la vamos a encontrar esta historia en Isaías 36. En Isaías 36 vamos a ver que en el versículo 1 y 2, ya va a aparecer ahí en el chat, yo lo voy a leer aquí que ya lo tengo apartado impreso, dice así la palabra. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces el rey de Asiria mandó a su jefe del Estado Mayor desde Laquis con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Para ponerles esta historia en contexto un poco, quiero contarles un poco sobre los asirios. Este pueblo estaba arrasando con todo a su alrededor. O sea, eran un pueblo conquistador, pero era un pueblo bastante sangriento. Eran belicosos, crueles, eran feroces. Sus capitales fueron las ciudades de Nínive y Asur. Y la misión que ellos tenían era someter al mundo a su Dios, que se llamaba Asur. Y creían que podían alegrar a su Dios y aplacar su ira cuando aplicaban mucha crueldad en los castigos a las personas a las que conquistaban. Así que ellos arrasaron con los pueblos, devastaron países enteros, enviaron al cautiverio y al exilio a millares de personas y sembraron el caos por todas partes, el terror y la muerte. Así que imagínense estar en Jerusalén, ahí en Judá, y que llegue este ejército y se pone a las afueras de la ciudad, sabiendo todo el terror que ha sembrado alrededor, y empieza a traer palabras de mucho miedo. Es como estar en esta oportunidad, como esto que les quiero mostrar. Como estar así. Estos eran los enviados del rey Ezequías y este era el enviado del rey de Sennacherib que estaba amenazándolos con todas estas palabras terroríficas de que venían a conquistar a la ciudad. Entonces, veamos lo que ellos dijeron en el verso 4 y 5. Pero el enemigo, 4 y 5. Entonces el jefe del Estado Mayor del rey asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje. El gran rey de Asiria dice, ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? Imagínense lo que viene este jefe del ejército a decirle al rey Ezequías. O sea, como una afrenta directa al Señor, diciéndole cómo, ¿quién es ese Señor que con simples palabras va a vencer a este gran ejército que viene ahorita? Mejor ríndete. El enemigo sabe cómo amenazarnos y utiliza su astucia para amedrentarnos. Y con esas palabras de terror, de miedo y con sus acciones, nos pone en una gran confusión. Yo me imagino a ese pueblo
confundido, atemorizado, con incertidumbre. ¿Y ahora qué vamos a hacer con este problema, con este ejército que viene a invadirnos? Vamos a leer ahora los versos 16 y 17. Le sigue diciendo, amenazando este jefe del Estado Mayor. Dice así: no escuchen a Ezequías. Más bien, el rey de Asiria les ofrece estas condiciones. Hagan las paces conmigo, abran las puertas y salgan. Entonces, cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera y bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos. Imagínense esta gran mentira, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que este pueblo asirio, que tiene estas prácticas crueles y feroces, viene y les ofrece vino, grano, tierras a la gente si se rinden, ¿verdad? Totalmente era un engaño, ¿verdad? Lo que ellos estaban haciendo con el pueblo. Ellos no daban ese trato, sino que simplemente los querían amedrentar y hacerlos rendirse. Vamos a ver ahora los versos 18 al 20. No dejen que Ezequías los engañe al decir, el Señor nos librará. Y ahí voy a hacer una pausa. Sigue este jefe del ejército atacando al Señor, porque está diciendo que las palabras del Señor no son ciertas, que no va a librar al pueblo, sino que son ellos los que están diciendo la verdad. Sigamos adelante. Le sigue diciendo, ¿acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? ¿Qué le sucedió a los dioses de Amat y de Arfad? ¿Y qué me dicen de los dioses de Sefarbaín? ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor, haciendo referencia al Señor Jehová, puede librar a Jerusalén de mis manos? Está él comparando a estos dioses de barro, de fundición, con el único Dios verdadero. Definitivamente los otros dioses no podían hacer nada por salvar a las otras naciones. Pero el Señor es diferente, Él es un Dios vivo. Sin embargo, imagínense cómo tiene que estar nuestra confianza y poder poner atención en las promesas del Señor, que cuando el enemigo venga a decirnos esto, que nos diga, el Dios no te va a salvar, Dios no te va a ayudar, Dios no te va a socorrer en esta situación. Estás en mis manos, mejor hacer lo que yo te digo. Mejor vamos a mentir por acá, vamos a hacer trampa por aquí, porque eso sí va a funcionar. Y yo te voy a llevar al vino y a un lugar espacioso, lo cual no es cierto. El enemigo ofrece mucho, pero a la hora de la verdad, el pago no es lo que él ha dicho, son malas consecuencias. Entonces, él es osado, pone en duda en la mente de la gente la capacidad del Señor para salvarlos. Y eso nos deja ver, ¿verdad?, cómo está esta primera parte de la historia. Esta es la historia del movimiento, digámoslo así, de que lo que el enemigo viene con su ataque, con sus palabras, con sus amenazas. Pero ahora vamos a ver la otra parte de la historia. En la otra parte de la historia comenzamos en Isaías 37, verso 1. Dice así, cuando el rey Ezequías oyó el informe, él rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. Entonces, el rey fue al templo a buscar a su presencia. Envió luego a sus funcionarios donde el profeta Isaías. Porque si ven, y eso es importante, lo primero que él hizo no fue ir a buscar ayuda en este momento, como quien dice, déjenme ver si tal vez me hago una estrategia con mis vecinos para poder hacerle frente al rey de Asiria. No, él se fue al templo y fue a buscar al Señor.
eso es un buen ejemplo para nosotros de que cuando algo nos confunde o cuando vienen estas palabras del enemigo, el primer lugar donde vamos a acudir es al Señor, ¿verdad? A buscar la dirección de Él. En los versos 5 al 7 del capítulo 37 dice, una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió, díganle a su amo, esto es, a Ezequías, esto dice el Señor, no te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escucha, yo mismo actuaré en su contra y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país. Así que volverá a su tierra, donde haré que lo maten a filo de espada. Entonces, miren cómo es la situación. El enemigo dice que va a hacer unas cosas y que quién va a salvar al pueblo y que esto y que lo otro. Y sin embargo, Dios está diciendo, Él está perdido. Yo ya tengo todo planificado, ya sé lo que voy a hacer. Lo voy a mandar a llamar y esta va a ser una batalla ganada. No se preocupen, yo voy a hacer algo diferente. La perspectiva del Señor es completamente distinta y era cuestión de tiempo que el reinado de Sennacherib terminara. Luego de este primer mensaje, hubo un segundo mensaje haciendo también amenazas para Ezequías con el mismo discurso, pero esta vez que ya Ezequías conoce lo que el Señor dijo a través de Isaías, lo que él toma es una actitud más tranquila. Y en el verso 18 al 20 vamos a leer lo que dice en Isaías 37. Es cierto, le dice Isaías al Señor, Ezequías al Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones. Han arrojado al fuego los dioses de las naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pueden destruirlos, pues no eran dioses en absoluto, eran solo ídolos de madera y de piedra, formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así, todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Qué bonito lo que ahora Ezequías va con más confianza ante el Señor, aún en las que están en esas amenazas, pero ya no está amedrentado. Ya le dice, esto es la realidad, este es el escenario real. Es cierto, ellos vencieron a esos dioses, pero ellos eran hechos por manos humanas. Pero tú eres el único Dios verdadero. En los versos 36 al 38 dice, esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y ahí se quedó. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Vemos entonces que cuáles palabras se cumplieron. Las que decía el rey de Asiria, que decía que el Señor no iba a poder salvar, que no iba a poder hacer nada contra él, o las del Señor, que dijo que él ya tenía todo planificado, que iba a organizar de tal manera que tuviera que regresar y allá él iba a dejar de vivir. Al final las palabras del Señor fueron las que se cumplieron. Y él, con sus planes y amenazas, Sennacherib fueron arrasados, fueron totalmente desarticulados por el poder del Señor y la palabra que él había dicho. Totalmente diferente. Quiero compartir con ustedes estas imágenes para que las recuerden. Aquí está
el rey Ezequías, cuando se presentaba delante del Señor, en la segunda vez que recibió amenazas en el templo, a decirle al Señor que Él era el único Dios verdadero. Y aquí una imagen de cómo ese ángel llegó y destruyó todo ese campamento. Entonces, como les digo, para que quede esto bien, bien claro, se cumplió lo que el Señor dijo. Los planes y amenazas de Sennacherib fueron arrasados por el poder del Señor. Entonces, quiero dejarles esto como conclusión. Mientras vivamos en la tierra, dos voces nos estarán hablando. Una de ellas nos hablará con el propósito de confundirnos y apartarnos del Señor, de traernos mucha confusión. Pero la otra voz, que es la voz del Espíritu de verdad, el cual vive en los redimidos, es la que nos invita a, número 1, confiar en la palabra. Número 2, creer las promesas del Señor. Y número 3, con ello vencer la confusión. Entonces vemos que son cosas que parecen sencillas, pero sí requieren que pongamos mucha atención para poder confiar en esa palabra, creer sus promesas y vencer esos tiempos de confusión que van a venir, ¿verdad? Y se van a presentar a nuestras vidas sin previo aviso. Así que si alguien que nos acompaña hoy, que nos está escuchando y todavía no se ha arrepentido y no tiene esa ayuda tan importante para poder vencer la confusión, la angustia, el miedo, que es lo que nos trae en esos momentos de incertidumbre. Entonces, es el momento de que tome esa invitación para rendir su vida al Señor, porque esto es urgente, no es para dejar pasar un minuto más, porque no queremos vivir confundidos, sino que queremos vivir en la verdad que el Señor nos permite. Así que el Señor bendiga su palabra, ¿verdad? Compartida esta tarde, les agradezco por escucharme y muchas gracias, bendiciones.